Paz y bien, soy Fray Emilio, capuchino. Estamos entrando en la tercera semana de Cuaresma. Poco a poco nos acercamos a esa montaña santa, donde celebraremos y contemplaremos con gozo la resurrección y la vida eterna de nuestro Señor Jesucristo. Esta semana comenzamos un miniciclo diferente. Las 2 primeras semanas las dedicamos a estar en la intimidad con Jesús. A partir de ahora estaremos más viendo la actividad de Jesús, especialmente esa actividad profética y esa actividad suya, camino de Jerusalén, para vivir esa Semana Santa tan especial para todos nosotros. Y a partir de ahora también nos va a acompañar en este camino de una manera especial el Evangelio de San Juan, un evangelio que a mí personalmente me parece fascinante. Dicen los especialistas que es uno de los evangelios más sencillos en cuanto a vocabulario, es decir, no tiene ni muchas palabras ni palabras muy técnicas, pero al mismo tiempo es un evangelio que puede llegar a resultar complicado, principalmente porque la clave en la que está escrito es diferente a los otros evangelios que tenemos. Los sinópticos son evangelios que van recorriendo la historia de Jesús y aprovechan para hacer teología, para hablar de esa experiencia del Abba. Pero Juan cambia el orden de factores. Hace teología, habla de Dios, de la experiencia de Dios, apoyándose en episodios históricos de la palabra de Jesús. Por eso, la peor manera que tenemos de leer el Evangelio de San Juan es la forma literal. Ningún evangelio creo que sea bueno leerlo de esa forma, porque perdemos la riqueza de los detalles, pero más aún en el Evangelio de San Juan, donde esta teología de Dios está tan presente. Por lo tanto, a la hora de acercarnos al Evangelio de San Juan, tenemos que darnos cuenta de que al mismo tiempo hay varios niveles de lectura a los que tenemos que enfrentarnos para intentar comprender no solo la palabra de Dios, sino también todos esos detalles y toda esa riqueza que rodea al Evangelio redactado por San Juan. Porque no solo se trata de que sea una reflexión sobre Dios, donde hay que mirar qué nos está diciendo Juan, cómo nos lo está diciendo Juan, sino que también este Evangelio es cómo afecta esa revelación de Dios a la vida de los hombres. Además, San Juan usa un sistema diferente a la hora de escribir, como los otros escritores usan mucho el Antiguo Testamento, pero también tiene referencias a esa literatura judía que a nosotros nos pilla un poco más lejos, ¿no? Como son los Targum, como son los Midrash, esos otros libros judíos que ya en esta época ya estaban presentes y que trataban de explicar de forma concreta pasajes del Antiguo Testamento. Esas referencias a nosotros pues se nos pueden escapar porque no es una literatura que tengamos que conocer por otra parte. Pero sí hace que la lectura del Evangelio de San Juan sea muy rica y muy profunda. Uno de esos ejemplos de cómo el Evangelio de San Juan es diferente lo vemos en los diálogos, ¿no? Hoy hemos tenido un buen ejemplo en el diálogo de Jesús y la samaritana, en el que realmente parece un diálogo de sordos. Los personajes dicen una cosa, Jesús dice otra, y al final lo bueno es que llegan a una misma conclusión los dos. Es una forma diferente de escribir y lo vemos en el Evangelio de hoy, donde la samaritana está más preocupada por lo material, por cómo vivir, cómo conseguir llevar una vida sencilla, una vida cómoda, cómo sobrevivir, y mientras tanto Jesús al mismo tiempo está hablando de una vida mucho más profunda, de una vida más plena, que le hace llegar a la persona que escucha, a la persona que realmente acepta ese mensaje de Jesús, la vida del propio Jesús, ir al meollo de la cuestión, al centro de la vida. Por eso mismo, la figura de la samaritana no solo la tenemos que ver como una figura histórica, no es solo una mujer que habla con Jesús, sino que esa mujer es un muy buen resumen de todo el pueblo, de todos aquellos que quieren tener una experiencia de Dios. Esa referencia que hace Jesús a los 5 más un marido, esos 6 maridos que ha tenido la samaritana, puede hacer tranquilamente referencia a esos 6 dioses oficiales que hubo en la zona de Samaria durante toda su historia, siendo el último el Yahvé, pero un Yahvé diferente. Los samaritanos tenían una experiencia un pelín diferente a la de los judíos. Y Jesús no ve mal esa diferencia, pero quiere que la samaritana, el pueblo, vaya más allá.
Los samaritanos, como sabemos, solo aceptan los 5 libros de la Torá, los 5 libros de la ley, el resto del Antiguo Testamento ellos los descartan. También la vivencia del templo es diferente, los judíos solo aceptan el templo de Jerusalén, mientras que los samaritanos tenían más templos, por ejemplo, el del monte Garazim, bastante cerca de este pozo donde sucede la historia. Y, sobre todo, tenían una figura que en el sur era más escasa y menos conocida, que era la figura de los profetas. Esos personajes carismáticos, elegidos por Dios, llamados a comunicar la palabra de Dios, el oráculo del Señor. Por lo tanto, este texto también es un texto aplicable, como digo, a todos aquellos que están buscando a Dios, porque no siempre sabemos a qué Dios estamos buscando. Intentamos seguirle, intentamos aprender de Él y, por desgracia, podemos caer en la tentación o en el error inconsciente de empezar a adorar ídolos, dioses que son falsos, que son invención nuestra para tranquilizarnos, para conformarnos, para intentar explicar lo que nos pasa. Jesús nos invita a ir más allá, a dejar todos esos ídolos a un lado y realmente vivir la relación con el Abba, con ese papá que está siempre cerca de nosotros. Es así que toda esta historia podemos verla como un proceso vocacional, una historia en la que una persona va conociendo cada vez más a Dios. Por eso, la primera reacción de la samaritana también es la primera reacción de aquel que busca sinceramente a Dios, la sorpresa. ¿Qué me va a pedir? ¿Qué es este Dios que está a mi lado, que quiere trabar contacto conmigo, que quiere hacer una alianza conmigo, que quiere darme la vida eterna, como queramos decirlo? Pero en un primer momento Dios es sorprendente, porque su propia realidad es diferente a la nuestra y eso siempre va a hacer complicado. La segunda fase es esa fase en la que nos damos cuenta, porque Él mismo nos lo ha dicho, de pedid, pues le pedimos y además esperamos que Él nos dé. Esa fase yo creo que todos la hemos tenido y muchas veces la tenemos en nuestra vida. Pero hay una tercera fase, que es la de la fe profunda, en la que ya no es tan importante lo que yo pueda pedir al Señor, sino más bien es la fase en la que yo me empiezo a preguntar qué me está pidiendo Dios a mí. No es solo una relación de donante-donador, sino que Dios espera de nosotros una relación recíproca. También nosotros, el Señor nos va a pedir y espera que respondamos y que lo hagamos con la misma generosidad que Él tiene con nosotros. Esa fe profunda va a hacer que lleguemos al testimonio, al compartir con los demás esa experiencia que tengo de Dios, el Dios que me da y con el Dios que puedo trabajar, con el que puedo compartir muchas cosas, al que puedo entregar esos dones que Él mismo me ha dado. Por eso, la samaritana va a su pueblo, habla con sus vecinos, habla de esa experiencia que tiene de Dios. Me ha dicho todo lo que ha hecho. Esa frase para mí me gusta mucho. Precisamente el abrirse a Dios, vivir con Dios, es lo que nos hace también abrirnos a los demás. Por eso, la fe no acaba en el testimonio. La fe se vive también comunitariamente. Es todo el pueblo el que empieza a escuchar a Jesús, empieza a escuchar la palabra de Dios y empieza a cambiar. La mujer en esa fase ya ha perdido su protagonismo, pero no ha perdido su importancia. Ella sigue siendo la que ha puesto la semilla, la que es la sembradora, y otros van a recoger, como Jesús nos dice en el Evangelio. Y eso es el ejemplo de esa última, yo creo, fase en este proceso vocacional, que es el trabajo por el reino de Dios. El Señor nos llama, nos convoca y nos envía a trabajar en su villa, en su reino. Y eso hace que nuestra fe nos impulse a ser coherentes, a trabajar realmente por ese reino al que somos convocados y hacerlo nuestro, hacernos partícipes, no solo espectadores o beneficiarios, sino sobre todo actores y constructores de ese nuevo reino, de esa nueva forma de vivir la vida y sobre todo esa nueva forma de vivir la relación con Dios y con los hermanos. Por eso, hermanos, para mí la invitación de este Evangelio es pues un poquito dejar de ser como la samaritana, de perdernos en los detalles o en las cosas accesorias y dedicarnos realmente a vivir con profundidad y con intensidad nuestra vida, el sacarle el jugo a la vida. Hay siempre una poesía que me gusta mucho, que aparece en la película del Club de los Poetas Muertos y que a mí personalmente me ayuda, porque yo creo que es una reflexión que todos podemos hacer, cada uno de este lugar y cada uno de su vocación. La poesía dice así, la leo.
Me fui a los bosques, porque quería vivir intensamente. Quería sacarle el jugo a la vida, desterrar todo lo que no fuera vida, para así no descubrir al instante de mi muerte que no había vivido. Hermanos, vivamos en plenitud, vivamos la novedad del reino de Dios, vivamos la grandeza de poder vivirlo al lado de nuestros hermanos. Paz y bien.